a grabar esto y vamos entonces a compartir pantalla. Sí, Fía, sí grabo la clase. Lo que pasa es que no le había dado grabar todavía. Si le pongo grabar por defecto, graba un par de minutos de yo esperando que se unan y aceptándolo en la sala de espera, así que no lo pongo desde el principio. Bien. Vamos entonces a compartir el documento que está acá y a preparar las otras ventanas. Está acá para darle admitir a la gente que se va uniendo. Ya. Excelente, muy bien. Entonces, todo, si por favor me pueden confirmar que ven sin problemas la ventana que estoy compartiendo aquí, que dice Matemática Cuarto Medio, Unidad 1, Álgebra, Inecuaciones. Bien, este es el PDF que, gracias Martín por confirmar, es un PDF del tipo de PDF, perdón, que les compartíamos antes de que comenzáramos con las clases en vivo y que tiene toda la materia que vamos a ir desarrollando en esta clase y la de la próxima semana. Tamara me escucha entrecortado. ¿Hay alguien más que tenga ese problema? Si es que es un problema común, quiere decir que es un problema de mi internet y que voy a buscar cómo solucionarlo. No, nadie más. ¿Qué cosa? Ah, sí. El problema tuyo, Tamara, lo siento. No puedo hacer mucho más. Y la Tamara escucha a todos los profes así. Ah, pucha. Debe ser que el internet en tu ubicación no es muy malo. Pía, yo un poco porque soy VTR. Sí, yo también tengo VTR. Afortunadamente no he tenido problemas en mi sector. Muy bien, entonces, inecuaciones. Durante mucho tiempo, como dice ahí, voy a leerles esta parte, ustedes han estudiado ecuaciones, que son igualdades que se cumplen para un número finito de valores de alguna incógnita comúnmente designada X. ¿Bien? ¿Qué quiere decir un número finito de valores? Que es un número como, por ejemplo, una solución o dos soluciones y así. ¿Ok? Entonces, ahí hay un par de ejemplos, como la ecuación x más 2 es igual a 2x más 3. Ustedes pueden, perdón, ustedes pueden buscar para qué valor de x se cumple esa ecuación y si hacen el cálculo de despejar x, ustedes pueden encontrar que se cumple para x es igual a 5. ¿Y por qué pongo este 7 igual a 7 acá? Porque si ustedes se fijan y reemplazan el valor de x igual a 5, aquí 5 más 2 es igual a 7, aquí 10 menos 3 es igual a 7. Por lo mismo, entonces, el valor de esta ecuación se iguala para x es igual a 5, porque eso hace que los dos lados de esta igualdad valgan 7. Ese es el principio de toda ecuación, ya sea lineal, como en este caso, o cuadrática, como en este caso acá. X cuadrado menos x es igual a x más 3. Esta, al ser una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, x igual a 3, y si ustedes reemplazan x igual a 3 acá, les da que cada lado de la igualdad vale 6, y para x igual a menos 1. Y nuevamente, si ustedes reemplazan x igual a menos 1 acá, les va a quedar que cada lado de la ecuación es 2. Pero no vamos a estudiar ecuaciones en esta parte del curso, sino que vamos a estudiar inecuaciones. Y tenemos que entender que hay algunos problemas que no necesariamente tienen una solución exacta como esta. ¿Y a qué me refiero con una solución exacta? Que tengan una o dos soluciones, como en estos casos, sino que hay problemas que pueden tener muchas más soluciones y en una sola variable, porque ustedes ya han visto, y seguramente va a ser algo que vamos a repasar, que hay sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones, pero aquí, nuevamente, no vamos a ver sistemas de ecuaciones, vamos a ver solamente inecuaciones. Bien, pensemos en el siguiente ejemplo. Típicamente este problema se presenta con una sola solución. Usted tiene 10.000 pesos y encuentra una oferta de caramelos a 100 cada uno. ¿Cuántos podrían comprar? Entonces ustedes podrían plantear la ecuación. Lo vamos a escribir acá. Una ecuación, eso se vería que 100 por x, que es el número de caramelos que puedo comprar, es igual a, perdón, ahí sí, 100x, donde x es el número de caramelos, es igual a 10.000. Si ustedes
resuelven eso, de que x es igual a 10.000 dividido en 100. Por lo tanto, ustedes dirían que normalmente podría comprar 100 caramelos. El resultado de dividir 10.000 en 100. Pero, por ejemplo, eso no es, esa no es toda la solución al problema, porque ustedes podrían comprar solamente 20. ¿Qué pasa si no quieren comprar los 100 caramelos, si no quieren comprar solamente 20 y pueden dejar el resto de la plata para otras cosas, para comprar lo que a ustedes se les antoje, que no sean caramelos? Perdón, estaba hablando algo con la profe Claudia. Ahora sí. Efectivamente, este problema, por la manera típica que tenemos de estudiar los problemas matemáticos hasta el momento, de tener soluciones exactas, se les pide a ustedes que usen, en este caso, toda la plata para comprar caramelo. Entonces, esta manera de pensar hubiera sido correcta si estamos considerando la materia de ecuaciones. Ahora bien, como estamos viendo inecuaciones, ahora podemos pensar que no tenemos que comprar un número exacto de caramelos, sino que podemos pensar en el número máximo de caramelos. Bien, y por eso dice aquí, el número máximo de caramelos que usted podría comprar es 100, pero en principio ustedes podrían comprar uno solo. Y eso es uno de los problemas en general de matemática, en que se intentan idealizar mucho los ejercicios y pensar en condiciones extremas. Por ejemplo, tener que comprar los 100 caramelos, pero puedo comprar uno y quedarme con el resto de la plata. Entonces, por las limitaciones físicas del problema, sigue teniendo un número finito de soluciones, porque no se puede comprar un medio caramelo, así que son 100 soluciones. Pero en el siguiente ejercicio tenemos efectivamente infinitas soluciones, que es lo que vamos a ver en un momento. Simón Muñoz levantó la mano. Ahora puedes hablar, se supone. No, parece que se está cayendo de la conversación. Ahora sí. ¿Sí? Profe, no, es que quería ver el texto que está arriba, ¿verdad? Ah, no, pero eso es todo. No hay texto más arriba. Lo más arriba es el título, el objetivo y No, esas cosas. no, que antes lo Después, estaba tapando, no, ese mismo texto que está ahí arriba, lo quería ver porque antes lo estaba tapando con el tema del chat. Eso nomás. bien. Voy a poner el chat por acá. No por ahí. Ahí está bien. Ya. Ok. Entonces, va a haber varios problemas que necesitan no una solución, sino que necesiten más soluciones. ¿Bien? Entonces, siguiendo la misma lógica, podemos resolver el mismo problema. Si en una piscina hay 1000 litros de agua, ¿cuántos vasos de 200 mililitros podrías sacar de ahí? Entonces, nuevamente, podemos pensar en el tener un número máximo o un número mínimo de acciones que podamos realizar en este problema. En este caso tenemos un número máximo que va a ser cuántos vasos podríamos sacar. Tenemos un número mínimo también que es 0, pero no nos va a importar tanto en este caso. Y podemos plantear la ecuación primero. Bien, siempre podemos partir de eso. Entonces, la ecuación para ver el número máximo sería, y aquí la voy a plantear yo. Tenemos 0,2 por x es igual a 1000. Ejercicio para ustedes, pensar por qué esto es 0,2. Si es que saben la respuesta, la dejan en el chat y la leo en un momento. Por mientras voy a anotar aquí la solución de la ecuación. Esto sería 1000 dividido en 0,2 y esto es 5000. Nuevamente, esto es pensando en el número máximo de vasos que podríamos sacar, pero lo que pasa en realidad es que como es el número máximo, la idea de esto es plantearlo como una inecuación, que eso es, que cómo plantearlo es el siguiente paso que vamos a ver acá. En una ecuación, al representarse una igualdad, utilizamos siempre el signo igual.
En una inecuación, al representarse una desigualdad, usamos los signos de desigualdad que están acá. Simón todavía ya no está online. La voy a poner online cuando termine la clase. ¿Bien? Así que, por lo mismo, no hay nadie que la tenga. Ya, Isaac tiene una pregunta. Sí, profesor. Quería preguntarle por qué 0,2x decía que es igual a 1000. ¿Eso qué significa? Es la representación de la ecuación de lo que está acá arriba. Si en una piscina hay 1000 litros de agua, ¿cuántos vasos de 200 mililitros podría sacar? Al igual como hicimos antes, tenemos un total de dinero que quiera 10.000 y que cada cosa que podemos hacer, o que en este caso comprar, con ese dinero, cuesta 100 pesos. Entonces dividimos el total del dinero por cuánto cuesta cada caramelo. Aquí lo mismo, dividimos el total del volumen de la piscina, que son los 1000 litros, en el volumen de cada vaso. Que cada vaso son 200 ml, pero si ustedes los pasan a litros, como muy bien dice aquí Pablo Garavito, 200 ml son 0,2 litros. Muy bien. Entonces por lo mismo ponemos 10.000 dividido en 0,2, que son estos 200 ml, pero pasados a litro. Y al dividir entonces, ustedes van a encontrar que eso queda, que el resultado es 5.000. Entonces, ¿cómo plantear esto como desigualdad? Lo vamos a ver en un momento, pero tenemos que primero estudiar cuáles son los signos de desigualdad. Los signos de desigualdad son 4. Y algunos, incluyen el signo de igualdad, que es este que está acá, que es el que usamos en las ecuaciones normalmente. Bien, en una inecuación se usan uno de estos 4 signos, que son menor que es ese de ahí, por ejemplo, A. No lo quiero en mayúscula, ahí sí. Eso se lee A menor que B. ¿Puedo agrandar esto un poquito más? Sí, excelente. Menor o igual que es este caso de acá, y ahí sería el análogo, A menor o igual que B, mayor que es cuando la flechita está apuntando para el otro lado, y mayor o igual que. Bien. Cuando en una inecuación se usan los signos de mayor que o menor que serían el primero y el tercero, decimos que la inecuación es estricta y no lo es en los otros casos. Estricta quiere decir que no se puede tener la igualdad y solamente se puede tener una desigualdad. En cambio, estos dos signos, menor o igual que o mayor o igual que, incluyen la igualdad, entonces podríamos tener el mismo valor a ambos lados de la ecuación, y vamos a ver a lo largo de esta materia que hay ejercicios que piden una desigualdad o una inecuación estricta, y hay otros ejercicios que no lo piden, que pueden admitir que exista la igualdad entre las dos partes. Okay, vamos a complementar también eso en la sesión del miércoles con ejercicios tipo PSU que vamos a ir viendo. Y una vez que tengamos eso dominado, yo creo que ya la próxima semana vamos a pasar vamos a comenzar, con materia un poco más complicada de esta área. También vamos a repasar las maneras en que tenemos de representar estos conjuntos. Seguramente ustedes lo recuerdan con los corchetes o con los gráficos, entre otras cosas. Bien, entonces, vamos a ver cómo quedarían estos ejercicios como inecuaciones para después pensar en estas dos situaciones que están acá. Tres situaciones que están acá. Entonces, en este caso, como tenemos un máximo de caramelos, lo que va a ocurrir es que esta solución es el número máximo. Entonces vamos a ver esto como inecuación. No, con una inecuación. Tenemos que x tiene que ser menor o igual, que de hecho vamos a copiar el simbolito acá abajo, que sale más fácil. X menor o igual a 100. Bien, entonces esta sería la solución de este problema si es que queremos estudiarlo como una inecuación, porque nos sirve, o de hecho podemos comprar cualquier número de caramelos que sea menor a 100, dado que 100 es nuestro máximo. Bien, entonces vamos a anotar acá eso también, el resultado
es que nuestra incógnita, en este caso x, es menor o igual que 100, dado que ese era nuestro valor máximo. Y hay otro ejercicio en que vamos a tener un valor mínimo y que nuestro resultado va a ser mayor o igual que ese mínimo. Y va a haber otros problemas en que vamos a estar limitados en un rango de acción. Entonces ahí vamos a tener mayor o igual que y además menor o igual que. Pero todo eso va a depender del problema. De la misma manera acá, el resultado como inecuación sería x es menor o igual que 5000. Nuevamente porque tenemos una cantidad máxima acá. Así que aplica la misma explicación que teníamos acá. Bien, entonces ahora veamos ejemplos de situaciones que pueden resolverse con inecuaciones. Bien, si es que intentan resolverlas, si es que están intentando resolverlas en este momento, después dejen sus respuestas en el chat y las podemos revisar. Bien, no les voy a pedir que resuelvan estas ecuaciones todavía, eso, la resolución de inecuaciones las vamos a comenzar a ver en la sesión del miércoles. Entonces, ejemplos de situaciones que pueden resolverse con inecuaciones. Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas suman menos de 86 años, ¿qué edades podrían tener Lorena y Andrea? ¿Y cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? Bien, entonces, por cómo se plantea el problema, podemos entender de inmediato que es una inecuación estudiando algunas palabras clave. Por ejemplo, aquí nos dicen menos de 86 años. Entonces, no es un problema exacto donde nos dicen las edades de ambas suman 86 años, que se nos está aseverando un solo valor exacto, sino que aquí tenemos un abanico de valores que pueden cumplirse. Bien, por ejemplo, si es que alguien tiene la habilidad matemática para darse cuenta, puede escribir en el chat un par de edades que cumplan los dos criterios. Bien, Lorena tiene 20 años menos que Andrea y las edades de ambas suman menos de 86 años. Bien, por ejemplo, 30 y 50 cumplen ambos criterios. Porque Lorena tiene 30, Andrea tiene 50 y la suma son 80 años. ¿Ok? Tamara, si es que tienes muchos problemas de tu internet, no te preocupes porque acuérdate que la clase queda grabada. Después la puedes ver y ahí mismo en los comentarios o puedes mandarme un correo, puedes aclarar todas tus dudas si es que te quedan. Sí, así que no dejes que factores, o sea, me gustaría que en realidad que factores externos no te estresen mucho. ¿Qué pasa? Está bien, pero recuerda que puedes volver a la clase después cuando quieras. Volviendo entonces a esto, así como yo les dije que puede ser 30 y 50, pueden encontrar ustedes muchos otros valores. Bien, y de hecho esa es la gracia, perdón, de encontrar muchos otros valores que está en el espíritu de las inecuaciones. Bien, número 2, ejemplo número 2. Tomás tiene una pregunta. Entonces el máximo de edad es 86 o menor que este número. Ese es el 86 es el máximo de la suma de ambas edades. Porque aquí, si te fijas, dice, si las edades de ambas suman menos que 86. Entonces ese 86 años no es el máximo de alguna de las dos edades, sino que es el máximo de la suma. Bien, Isaac tiene una pregunta. Sí, profesor. Como ecuación, lo que sale en el primer ejemplo, como inecuación, ¿cuál sería ¿a qué corresponde la edad de 20 años? Menos que 20 años es la diferencia. Si te fijas aquí dice, Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Entonces, cualquiera que sea la edad de Andrea, la edad de Lorena va a ser 20 años menos. ¿Y la edad de 8 años se suma menos de 8 años? No hay nada de 8 años, espérate, quizás ustedes están viéndolo un poco tapado, pero dice 86 años. Sí, 86. ¿Y la edad de menos de 86 años a qué corresponde? A la que la suma de las edades, como dice aquí, las edades de ambas suman menos de 86 años. Entonces, cuando ustedes intenten
escribir esta inecuación, que de todas maneras, como les dije, no lo vamos a hacer todavía. La suma de las dos edades, como sea que ustedes escriban las dos edades, tiene que ser menor que 86. Entonces, el menos d es lo que ustedes les dice, esto es una inecuación, y de hecho les dice qué inecuación tiene que ser. Como dice menos que, vamos a saber que este simbolito, este caso es el que va a aparecer en la inecuación. Bien, ejemplo número 2. Carla va al teatro con todos sus hermanos y dispone de 22.000 pesos para las entradas. Si compra entradas de 3.000, le sobra dinero, pero para comprar entradas de 3.500 le faltaría dinero. ¿Cuántos hermanos tienen? Este es un problema bien interesante y no es tan obvio qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Muy bien. Dice la Pía, ¿se podría mandar la grabación de la clase? Sí, sin problema. Acuérdense que las clases, y por favor, tú, Valentina, si es que Pía no puede unirse, le escribes después. Las clases quedan en YouTube y yo les mandé el vínculo a la lista de reproducción de YouTube. De todas maneras, se los voy a recordar por mail cuando les mande también este documento. ¿Ok? Así que, como les dije, no se preocupen, estamos haciendo lo mejor posible para tener en cuenta a las personas que no se pueden unir al mismo tiempo al mismo tiempo que hacemos la clase. ¿Cómo es que podemos saber que hay una inecuación acá? Porque podemos inferir que si decimos que le sobra dinero, entonces la cantidad de dinero original es mayor que la cantidad de dinero que necesitaría para comprar las entradas de 3.000. Y al mismo tiempo, aquí dice le falta dinero, quiere decir que la cantidad de dinero original, los 22.000 pesos, es menor que las entradas de 3.000, o sea, lo que le costaría, perdón, el total de las entradas de 3.500. Y nos preguntan nuevamente, y de la pregunta, al igual que en el caso anterior, podemos saber más o menos cuál es la incógnita que queremos poner. Aquí nos dicen qué edades podría tener Lorena y Andrea, cuál es la máxima edad que podría tener Lorena, entonces eso nos dice que nos están preguntando por eso, no nos lo dan en el enunciado, entonces esa debe ser nuestra incógnita. Aquí también, ¿cuántos hermanos tiene? Nos están preguntando cuántos hermanos tiene, así que esa debe ser nuestra incógnita para el problema. Bien, y les reitero, no intenten resolver o plantear al tiro esto, hay un par de pasos antes, si es que lo pueden hacer, excelente. ¿Ok? Isaac pregunta, ¿cómo sería la inecuación del segundo ejemplo? Eso es justamente lo que les estoy diciendo. Nos vamos a plantear todavía las inecuaciones, estos son ejemplos de situaciones que pueden resolverse con ellas, porque eso no lo hemos visto. Martina dice, tiene 7 hermanos. Efectivamente, muy bien, muy buen ojo. Tarea para la casa, entonces, para ustedes darse cuenta por qué tiene 7 hermanos. ¿Sí? Pero si tuviera 7 hermanos, entonces, ¿cómo tendríamos que representar eso? Sería como que X multiplicado por 7 es igual o mayor a ese número de entrada. ¿O solamente, o menor, No. digo? ¿Cómo se podría? En este caso, dado que tienes un precio para comprar las entradas, y cada persona paga una entrada, entonces dado que tu incógnita es el número de hermanos, sería el número de hermanos por el valor de cada entrada es mayor o menor que el dinero total. ¿Bien? Aunque en este problema hay un detalle que es más bien de lógica, más que de cálculo matemático, que es que si es que ustedes consideran a Carla o no dentro del número de entradas que va a comprar. Así que si tiene 7 hermanos o 6 hermanos, bueno, y vamos a ver. En fin, más adelante vamos a responder estas preguntas, pero ahora les estoy diciendo esto solamente para que vean qué situaciones pueden resolverse con inecuaciones. Bien, y la última es, en una prueba de 40 preguntas, cada respuesta correcta vale 2 puntos y cada incorrecta menos 0,5. Si debes contestar todas las preguntas, eso quiere decir que no pueden dejar preguntas en blanco, ¿cuántas correctas pueden responder para obtener mínimo 40 puntos? Entonces aquí nuevamente, como aparece mínimo, que es un sinónimo de al menos algo, tenemos que, claro que debemos plantear y resolver una inecuación para encontrar la respuesta de esto. Entonces, palabras claves que pueden aparecer. Menos que, más que, mínimo, máximo, que algo sobre o algo falte. Todo lo que tenga que ver con que no podemos, que no tenemos un rango de valores exactos, o un valor exacto, perdón, sino que tenemos un rango de valores, se puede resolver con inecuaciones. Bien, ¿dudas con respecto a situaciones que pueden resolverse con inecuaciones?
Recuerden que no estamos intentando resolver las inecuaciones ahora, si es que quieren hacerlo, excelente, pero no es algo obligatorio hacer ahora. Muy bien, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es ejercitar un poco el lenguaje algebraico, quiere decir pasar del lenguaje escrito, en este caso español, a el lenguaje matemático. Y ahora sí vamos a intentar soltar un poco nuestro entendimiento de las inecuaciones. Entonces las inecuaciones representan el mínimo o máximo de algo, no siempre. Bien, el mínimo o máximo de algo tú lo puedes encontrar con una inecuación simple, pero con las inecuaciones tú puedes encontrar cuál es el rango completo de valores que puede estar limitado por un mínimo o un máximo. Bien, entonces, no. Ahorita sí. Entonces, la mitad de un número, y en este caso vamos a hacer ejercicios que tengan explícitamente alguna de las unidades, alguna de las palabras, perdón, que puedan servirnos para identificar alguna inecuación. Bien, entonces el ejercicio que les dejo es transcribir o traducir estas expresiones que están escritas en lenguaje cotidiano, que en nuestro caso es español, a lenguaje algebraico. Bien, ejemplo, la mitad de un número menos 10 es menor que 7. ¿Qué quiere decir eso? Nos están preguntando un número, que no sabemos cuál es, menos 10, perdón, la mitad de ese número menos 10 es menor que 7. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ese número que no sabemos cuál es, lo dividimos por 2 porque nos dicen la mitad de ese número. Luego, dado que hay una coma, algo separado, menos 10, o sea, x dividido en 2 menos 10, es menor que 7. Tamara pregunta, ¿subirá la materia a webclass? Sí, esto tiene que ir a webclass, no está en webclass. Entonces, la mitad de un número menos 10 es menor que 7, significa que x dividido en 2, que eso significa la mitad, menos 10 es menor que 7. Y así entonces queda escrita nuestra inecuación o desigualdad. Cualquiera de las dos maneras de decirlo está bien. Si ustedes saben resolver esto, genial. Vamos a ver resolución de inecuaciones también la próxima clase, que es la clase del miércoles. Por mientras, ¿qué es lo que me gustaría que hiciera? Les voy a dar 5 minutitos para que intenten escribir estas 3 inecuaciones que quedan. Si restamos 2 a 3/4 de un número, no es mayor que si le sumamos 5 a su mitad. Fíjense que aquí nos dicen no es mayor. Así que ahí hay algo que tienen que ustedes tener en cuenta. Porque no tienen que ser el signo de mayor. Bien, la suma de dos números consecutivos, no es menor que 8. Y finalmente, el perímetro de un rectángulo cuya base es 3 unidades mayor que su altura es menor que 50. Bien, entonces, les dejo algunos minutos para que intenten escribir eso como inecuación, no resolverlo, solamente intenten escribirlo. Y si es que lo pueden hacer, escríbanme en el chat un mensaje privado y ahí yo les digo si van bien o van mal. También pueden hacerme algunas preguntas por el mismo medio, por el chat, o pueden levantar la mano para que yo les responda. ¿Ok? Entonces, intenten resolver eso, les doy 5 minutos y después lo revisamos. ¿Ok? Muy bien, por ejemplo, aquí Javier tiene una pregunta, se la manda por privado en el chat y se la respondo. Si tienen preguntas acerca de la resolución, o si tienen dudas acerca de la materia, las pueden preguntar.
Cristian, pregunta. Profe, no, creo que la primera y no sé cómo enviársela, así como mostrarla, le muestro cámara. Sí, o sea, intenta escribirla en el chat. Ya, Escribe ok, ya, eso ya. perdón, la división con slash y esas cosas. Ya, me Ya. preguntan por las primeras. Dice, restamos 2 a 3 cuartos de un número. Quiere decir que el 2 se le resta a los 3 cuartos de un número. Muy bien, como dice Nicolás exactamente ahí. Por mientras les aprovecho de comentar que... ¿Dónde puedo hacer esto? Clases, obtener link. Todas las clases, aparte de dejarlas en web class, las voy a compartir en una carpeta de Google Drive que ustedes pueden ver. Entonces les voy a mandar ahora el link. Cualquiera con el link puede ver eso mismo. Entonces, este link también se los voy a mandar por correo, ¿ok? Si lo quieren ver ahora y si quieren ver la clase de ahora, va en ese link. Está repartido, separado por carpetas, ¿bien? Muy bien, entonces Tomás Mardones, a ver, Cristian Toledo manda la resolución de la primera, está casi bien. Sí, Tomás Mardones, en la resolución que tienes tú te falta una parte clave que dice, no es mayor que si le sumamos 5 a su mitad, así que el 5 te falta sumarlo a la mitad. Ya, muy bien. Fabiana, súper bien, pero faltan algunos signos que son menor igual y mayor igual. Ya lo vamos a ver en un momento. Isaac tiene una pregunta. Sí, profesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el primero? Que dice si restamos 2 a 3 cuartos de un número. Y dice si no es mayor que si le sumamos 5 a su mitad. Sí, lo que tienes que hacer ahí es, como dice las instrucciones de arriba, es escribirle el lenguaje algebraico, como está acá. Aquí dice, la mitad de un número menos 10 es menor que 7. Entonces, ese número, que no sabemos cuál es, le llamamos x. Tenemos que pasar todo a una inecuación. Entonces, el número que no sabemos cuál es x. Entonces, la mitad es x dividido en 2. Después nos dice menos 10, así que a lo que teníamos antes le restamos 2. Finalmente dice es menor que, así que usamos el signo de menor que. Y finalmente 7. Entonces, de la misma manera, tenemos que analizar la frase que está ahí. Dice, restamos 2 a 3 cuartos de un número. Entonces, nuevamente, nos están hablando de un número que no sabemos cuál es. Le ponemos x. Después nos dicen 3 cuartos de un número, así que va a ser 3 cuartos por x. Además nos dice, restamos 2 a eso. Entonces será 3 cuartos por x menos 2. Y así tenemos que seguir analizando la frase. Así que vamos a volver a mostrarles el documento para que podamos ver cómo son las resoluciones. De hecho, las que nos lo han mandado van bastante bien. Entonces, aquí respuesta. Dice, restamos 2 a 3 cuartos de un número, así que eso va a ser, voy a poner como ecuación, de un momento, insertar ecuación. Entonces, eso va a ser una fracción. 3 cuartos, exactamente, sería exactamente eso. Es 3 cuartos de un número, 3 cuartos de x, y le restamos 2. Y luego nos dice no es mayor. Y si no es mayor, nos quedan dos opciones, que sea menor o que sea igual. Y ese es el problema que estaban teniendo la mayoría de ustedes. Porque si nos dicen no es mayor, es menor o igual. Así que buscamos ese simbolito aquí. Es menor o igual si le sumamos 5 a su mitad. Entonces tenemos nuevamente la mitad
de un número más 5. Bien, si es que lo tenían así, entonces está muy bien. Si me pregunta cuál es el perímetro de un rectángulo, la suma de todos los lados. O sea, base más altura más base más altura. Otro ejemplo. La suma de dos números consecutivos no es menor que 8. Bien, dos números consecutivos, en este caso va a ser x, el primer número que no sabemos, y el siguiente número consecutivo es el siguiente número, y eso va a ser el número original más 1. Nuevamente nos dice, no es menor, así que tiene que ser mayor o igual. Así que x más 1 es mayor o igual que 8. Profe, me tengo que salir del clase por algún motivo de señales, pero entiendo, no me pongo ausente, no es problema. Y finalmente, el perímetro de un rectángulo... no entendí por qué es 1, porque nos dicen números consecutivos. Los números consecutivos son números que van uno después del otro. Y como todos los números están separados por 1, o sea, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y así, este es el primer número, el x es el primer número y el x más 1 sería el consecutivo, el que sigue después. Consecutivo quiere decir que es el que sigue después. Y Fabiana, que es lo que había hecho en la solución que envió, es que estos x lo había juntado. Entonces tenía 2x más 1 es igual a 8. Y finalmente, entonces el perímetro de un rectángulo cuya base es 3 unidades mayor que su altura es menor que 50. Dos personas levantan la mano. Simón Muñoz. Profe, la suma de dos números consecutivos, ¿por qué le suma un 1? Justamente por lo que estaba diciendo antes, los números consecutivos son los números que van uno después del otro. Entonces, como todos los números... Disculpe, profe, es que se me fue el wifi. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Los números que están... los números consecutivos son los números que van, por ejemplo, números enteros que van uno después del otro son números consecutivos. Y como los números enteros consecutivos están separados por una unidad, en este caso, dos números consecutivos sería 1 y 2, por ejemplo, o 5 y 6. Entonces, en este caso, para representar eso, tenemos dos números consecutivos. El primero no sabemos cuál es, y el segundo, no sabemos cuál es y por lo tanto le ponemos x, y el segundo le ponemos x más 1, porque no sabemos cuánto es más 1. Así que en ese caso le ponemos números consecutivos. Bien. Isaac pregunta, ¿qué número sería el 8? El 8 es el 8, no hay más opción que eso. Lo que pasa es que ponemos el 8 acá porque es la condición del problema. La suma de dos números consecutivos no es menor que 8. Por eso va ahí. Y finalmente, el perímetro de un rectángulo cuya base es 3 unidades mayor que su altura es menor que 50. Ya, mucho ojo con esto porque aquí pueden confundirse, porque ¿en qué parte está la desigualdad acá? Cuando dicen que la base es 3 unidades mayor que su altura o cuando dicen es menor que 50. En este caso, podemos decir que la altura es h, por ejemplo, y la base es b. Pero como nos dicen que la base es 3 unidades mayor que su altura, ahí nos están afirmando que eso es así y es una cantidad exacta mayor que otra. Así que la base va a ser la altura más 3. Eso significa esto, la base es 3 unidades mayor que su altura. Entonces, en este caso, el perímetro de un rectángulo, que va a ser base más altura más base más altura, porque es la suma de todos los lados. En este caso, los lados del rectángulo que estoy haciendo con mi índice es la base, y lo que estoy haciendo con mi pulgar son la altura. Entonces, en este caso, dado que tenemos b, la base en función de la altura, nos quedaría h más 3 más h más h más 3 más h. Bien, esto es simplemente reemplazar la b en esta suma con esta expresión para b, porque nos dicen la base es 3 unidades mayor que su altura. O sea, si la altura fuera 7, la base sería 10, y así. Entonces, aquí podemos factorizar 4h más 6, y nos dicen que esto es, voy a mover un poco el chat, es menor que 50. Así que esto sería 4h menos 6 menor que 50. Esa es entonces la última ecuación. ¿Se aplicaría algo de términos semejantes? Exactamente. Juntamos los términos semejantes, que son los que tienen h, y los que no tienen h los dejamos aquí.
Bien, jóvenes, si es que ustedes quieren entonces un desafío más grande, intenten resolver las inecuaciones que quedaron acá expresadas y las vamos a revisar el miércoles. De todas maneras, ese día vamos a revisar cómo es que se resuelven estas inecuaciones, que van a darse cuenta que es similar, muy parecido, casi igual a una inecuación lineal, pero no exactamente igual porque hay algo que cambia. Bien, últimas preguntas antes de Profesor, terminar la clase. Sí. entonces lo que tenemos que hacer ahora, lo de las inecuaciones, es lo que nos mostró antes de que teníamos que mover el X para después cambiar el signo, eso como si era como una Exactamente. ecuación. Sí, exactamente. Por eso decía que es muy parecido a resolución de ecuaciones lineales. ¿Bien? Isaac tiene la mano arriba. Pregunta. Una última pregunta, profesor. Con respecto al tercer ejemplo, decía que, ¿por qué usted puso que cuya base dice base es igual a altura más 3? ¿Qué ¿Sí? significa? Porque nos dicen que la base es 3 unidades mayor que la altura. Entonces la altura, independiente de qué número sea, y por eso le ponemos h, la base va a ser 3 unidades mayor. Así que la base va a ser h más 3. Eso Y con, está escrito matemáticamente, que la base sea 3 unidades mayor que la altura. y con respecto a la respuesta que dice acá, la base es siempre 3, por eso está escrito así, h más 3, más h más h más 3, más Sí, h. exacto. Es lo que está escrito aquí, pero todas las b las reemplacé por h más 3. Ah, ya. De hecho, le podría hasta cambiar el color si es que quisiera. Bien, pero eso lo voy a hacer una vez que yo que haya parado la clase, porque nos pasamos ya y ustedes deben descansar, tomen un poquito de agua, vayan al baño y cuídense. Eso, que estén muy bien, jóvenes, mucho gusto de interactuar con ustedes. La profe Claudia ya pasó la asistencia, así que Chao, profesora Claudia. bien, jóvenes, que estén muy bien, mucho gusto de verles. Cuídense. Ya, profe, creo bien. Chao, Chaito. profe.